a todos nuestros seguidores, miradores y oidores de la Comuna de la Palabra. Muy buenas tardes tengan todos. Aquí, como de costumbre, sobreviviendo a la pandemia y epidemia del COVID, sobreviviendo a los accidentes en motocicleta que en nuestra autopista se matan por exceso de velocidad. 6 de un tirón en un fin de semana, 13 motocicletas, 2 tractocamiones y varios automóviles en 3 accidentes casi sucesivos en diferentes tramos de Tres Marías a La Pera. Sobreviviendo a las campañas mediáticas donde todo el mundo está preocupado por las pobres mujeres afganas, ahora que Estados Unidos salió derrotado con la cola entre las patas de Afganistán, y dicen, ¿y ahora quién se...? Los 20 años que estuvo Estados Unidos nadie habló de Afganistán, ahora todo el mundo está preocupadísimo de qué pasa en Afganistán después de la derrota en Estados Unidos, y evidentemente ya hablar desde la historia de Afganistán de la constitución del Parcham, lo que era el Partido Comunista o bandera roja de Afganistán, cuando el partido Baath y Baath Árabe en Siria y en Irak también hicieron 3 estados laicos. En cuanto Estados Unidos intervino, dejaron de ser laicos. Si no, veamos qué pasa hoy en Irak, y qué pasa hoy en Libia, y qué pasa hoy en Afganistán. Pero todo el mundo está preocupadísimo de qué pasa. Y además hasta dicen, ¿dónde están las feministas? Como si ellas fueran las responsables de lo que pasa en Afganistán y como si ellas lo tuvieran que resolver. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple una semana más. Ya estamos a un mes de cumplir un aniversario más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla de Guerrero, y el gobierno de México, el Estado mexicano, no han dado una respuesta satisfactoria, verosímil y clara sobre la situación que guarda el estado de la explicación de qué pasó con los 43 jóvenes. Apenas han identificado los restos de 2 con estudios de genética en Austria, en Innsbruck. Sin embargo, de 41 faltan. Algunos padres ya fallecieron y no está claro. Tampoco está claro la aparición de nuestra querida estudiante Viridiana Anaid, y le mando saludos a su madre como cada semana hacemos, Angélica Rodríguez Monroy, y comentamos que seguimos esperando la explicación y seguimos esperándola a ella porque no se tiene nada claro. No quiero dejar de señalar que ya se acercan las clases, llueva, truene o relampaguee, aunque ayer dijo el señor presidente de nuestro país que no es obligatorio, que los padres de familia decidirán si llevan a sus hijos o no, que los maestros decidirán si dan clase o no, y que decidirán si firman la carta o no. Es decir, una manera muy olímpica de decir, quién sabe, pero así estamos. No quiero dejar de invitar a nuestros seguidores, miradores y oidores de la Comuna de la Palabra a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, o a suscribirse a nuestro canal de Spotify de La Comuna de la Palabra para ver y escuchar los, digámoslo así, programas que cada semana subimos. Hace 8 días tuvimos con nosotros al buen psicólogo René Santoveña Arredondo, un excelente psicólogo y epistemólogo, y al doctor Eliseo Guajardo Ramos, a propósito de qué son las evidencias en ciencias sociales y naturales, y se tuvo una charla sabrosa a propósito de los 4 gatos negros, o de los 4 que buscan el gato negro, y de
el cuento de Beremis y los 35 camellos que comentábamos. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Wulfrano Pérez Elizalde, quien recientemente dejó el encargo institucional que tenía de director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero no solo eso, también fue el jefe, algo así como el director de enseñanza o director general de enseñanza de la Secretaría de Salud en el estado de Guerrero. Y también fue el secretario técnico del CEIFRIS, el equivalente del CIFRUS en el estado de Guerrero, para la formación de recursos humanos en salud, y tiene una amplia experiencia al respecto, además de que es quien se encargó en la Facultad de Medicina, entre otros, de la propia Autónoma de Guerrero en impartir la materia medicina basada en evidencias. Es decir, tiene los colmillos bien retorcidos al respecto, y el día de hoy vamos a hablar ampliando esa cuestión de qué debemos entender tras el conceptejo de medicina basada en evidencias. Sobre todo que, por ejemplo, el día de ayer, martes, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, así en corto lo dejo, aunque es de epidemiología y otras especies en la Secretaría de Salud, dijo que las evidencias demuestran que más del 95% de los que se han hospitalizado en esta tercera ola son los no vacunados, lo cual demuestra que la vacuna sí sirve. No estoy seguro si la correlación entre ponerse la vacuna y que los que invaden hospitales sean no vacunados demuestre que la vacuna es la que provoca eso. También señaló que la mayoría de los muertos son no vacunados, es decir, sectores más jóvenes que los anteriores, y adicionó, y para aquellos que se han puesto las 2 dosis de vacuna, que ya pasó el tiempo prudente para ello y que evidentemente se ve que llegan a los hospitales, es porque tienen comorbilidades. Nunca he oído una explicación que diga por qué, en tratándose de diabetes, sea 1 o 2, y en tratándose de hipertensión u obesidad, la correlación es positiva. Nada dicen, como hay comorbilidades, pues entonces hay más mortalidad. Pero la explicación causal no aparece. Pero esas son evidencias científicas. El día de hoy en el Financiero se publica un artículo donde dicen en la Ciudad de México quienes sufren más trastornos de salud mental, crisis nerviosas, depresión y otros trastornos de salud mental son los de clase media y alta. Naturalmente, en la metodología dicen, la metodología se entrevistaron por teléfono a adultos y se les preguntó si tenían estas enfermedades. Es decir, la gente dice, sí, sí tuve depresión. Vaya confiabilidad y validez que le meten a sus encuestas para decir que la salud mental ha incrementado en esos sectores. No entrevistaron a ninguno que no tenga teléfono, porque fue por teléfono, ni entrevistaron sectores sociales de otras regiones, nada de la Ciudad de México. Entonces, la conclusión de que en la Ciudad de México los sectores económicos más pudientes son los que tienen más trastornos psicológicos. Parece ser que la categoría de evidencia científica se nos pierde. Y en medicina no se diga, yo llego y le digo al doctor, a Wulfrano, fíjate que me duele la cabeza, siento malestar en la garganta, un poco de tosecilla, y dice, pues aplícate un PCR, no vaya a ser el coco. Además me duele la cabeza y tengo unas febrículas de 37.2, 37.3. Yo le estoy diciendo lo que siento, no le digo cuánto estoy saturando, porque aunque me ponga el oxímetro, que ahora, hace 5 años nadie pensaba en oxímetros, ni se vendían en la calle, hoy se venden como pan caliente oxímetros. Y entonces, ya estoy saturando 93. No, pues estás a todas. En realidad, ¿qué es esa noción de medicina basada en evidencias? Porque el paciente que llega con ustedes llega con lo que él siente, su dolencia, que pueden ser los síntomas, pero no los signos.
Yo digo, me duele la cabeza y a lo mejor traigo la tensión arterial en 170, 180, 110, ¿sí? Eh, o puede ser otra, la causa es tal, no sé. ¿Qué son las evidencias científicas? No solo en la práctica clínica médica, porque el otro asunto es la toma de decisiones en términos, yo lo discutía con algunos neurólogos, que a los niños que tienen diagnóstico de trastornos de aprendizaje les dan un fármaco y dicen, ¿y si mejora en la escuela? ¿Cuáles son las evidencias, le pregunto, de que el fármaco es el que le está ayudando? Dice, pues porque antes del fármaco estaba mal. ¿Según quién? Pues según los adultos, porque al niño nunca le preguntan qué tiene. El niño es el que es el objeto. Nunca me han llevado un maestro con trastornos de aprendizaje, pero siempre me llevan trastornos perdón, con trastornos de enseñanza, pero sí me llevan niños con trastornos de aprendizaje. El niño sí tiene trastornos de aprendizaje, pero el maestro nunca tiene trastornos de enseñanza. ¿Quién sabe el concepto de trastornos de aprendizaje? ¿De dónde viene? No sé, cierro mi boquita, doctor, para no decir tanta estupidez y te dejo la palabra, además del agradecimiento por tu generosa participación y tu tiempo. Adelante, doctor. Pues al contrario, Enrique, muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en tu programa, que cada que tengo la oportunidad, pues estoy presente y creo que este de programas pues son de interés para el grueso de la gente, no hablo en una disciplina en particular. Evidentemente, pues lo que tú mencionas acerca de la medicina basada en evidencias y la evidencia científica, pues son conceptos que son muy discutibles y efectivamente eso del gato negro en la habitación oscura y si está el gato o no está y si está en otra habitación y quien dice yo lo tengo, ¿no? Entonces, yo cuando escuché acerca de la medicina basada en evidencias, pues sería de ahí más o menos por los años, ¿qué será? 92, 93, 94, por ahí así. Empecé a escuchar y dije, ¿qué es medicina basada en evidencias? ¿A qué se refieren? ¿De qué se trata? No se supone que todo lo que nosotros tenemos está basado en evidencias, ¿no? Dice, no, es que es la medicina científica, y entonces, ¿qué había antes del concepto medicina avanzada en evidencias si la medicina es científica? Se supone, ¿no? ¿De qué se trata esto? Y entonces, como muchas cosas en la vida y en la práctica médica, pues decimos, no, pues seguramente son modas. Y ahorita esta es una moda porque todo el mundo hablaba de reumatología basada en evidencias, cirugía basada en evidencias, tal área basada en evidencias. Y dices, bueno, ¿y de qué me estás hablando? Luego, seguramente va a ser una moda y como moda va a pasar pronto, ¿no? Y resulta que no, resulta que se ha quedado y estamos hablando que en la actualidad vamos, por lo menos desde que yo escuché hablar de la medicina basada en evidencias, ya van cerca de 30 años, ¿no? Y no se termina y cada vez se habla con mayor frecuencia de la medicina basada en evidencias. ¿Qué ha sucedido en las instituciones de salud, por ejemplo? Si recuerda, cuando estábamos usted en la Secretaría de Educación Guerrero y yo en la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero en el área de enseñanza, veíamos que, por ejemplo, la Secretaría de Educación hacía acuerdos secretariales y la Secretaría de Salud lo que hace es normas oficiales, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar una serie de normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la práctica médica cotidiana, ¿no? ¿Y qué son las normas oficiales mexicanas? Entonces, las normas oficiales mexicanas son una especie de consensos, de especialistas en diferentes áreas, cuya finalidad era que hubiera homogeneidad por ejemplo, en la manera de tratar
determinadas enfermedades. Y bueno, no solo de tratarlas, sino cómo hacer el diagnóstico. Y usted dice, ahorita me duele la cabeza, tengo un poco de gripa, tengo un poco de dolor de garganta, a lo mejor tos, me siento fatigado. ¿Tienes COVID? No hay de otra. Ahorita todos tienen COVID, ¿sí? Todos. Entonces, ¿Y todos lo es tienen? COVID. Es COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Bueno, pues hablabas de la PCR, pero bueno, ahorita ya sabes que las pruebas rápidas ya están hasta en el Oxxo, ¿no? Las venden en todos lados. Hasta Entonces, le haces en la una calle prueba te venden rápida. tu prueba rápida. Sí, no lo dudaría. Y entonces te haces tu prueba rápida y ya, sí, resultó que eres positivo. Y entonces sales que pues ya con una serie de datos pues, estás positivo. Pero bueno, más allá de eso, usando la lógica, si estamos diciendo que estamos en medio de una pandemia y que pues estamos en un pico alto yo no sé si es una segunda o tercera ola, por lo menos si es un repunte, un tercer repunte ya lo hemos visto, eso sí, pues no se necesita ser científico para ver que efectivamente hubo un periodo en que se incrementó el número de casos, disminuyó, viene otro número de casos alto en los meses de enero, febrero, por ahí así, finales de diciembre, principios de enero, principios de febrero, viene otra vez para abajo y de aproximadamente el mes de julio para acá otro nuevo repunte y ahorita al parecer ya va nuevamente en declive. Entonces, si estamos viendo la cantidad de pacientes que están llegando con molestias, la sospecha clínica es COVID, ¿sí? ¿Será en una evidencia científica o será una evidencia práctica o empírica? O es el pragmatismo, porque por ejemplo, el criterio que planteaba Hugo López Gatell y la Secretaría de Salud en realidad era el de la tasa de ocupación hospitalaria. Entonces, eso marcaba la posibilidad de plantear el semáforo, además de otras cuestiones. El semáforo fue para atrás, toda esa historia, pero siempre Hugo López Gatell decía, se atascaba la boca diciendo, es que la ciencia así lo dice, como si la ciencia estuviera por fuera de nosotros diciendo, haz esto, haz aquello, etcétera. A la hora de la verdad, es cierto, ya se llegó al límite, no sé si lo que dices, tú conoces mejor que nadie el sistema de salud en Guerrero y particularmente en Acapulco, que es el de mayores recursos, ¿sí? Dices que ahorita ya va en declive la tasa de diagnósticos y de ingresos por COVID, lo cual implicaría, implícitamente dicho, que este pico, por lo menos en Acapulco, pareciera ser que empieza a descender, que duró muy poquito, a diferencia de los otros, pero es pragmático. Es observación, porque estamos hablando de evidencias, ¿no? Y bueno, eh, yo soy médico, trabajo en una institución de salud, afortunadamente para mí en este momento no estoy en un hospital donde atendamos pacientes COVID, estoy en un hospital que prácticamente se dedica a la obstetricia, que es un hospital pequeño, está en el centro de la ciudad de Acapulco. Sin embargo, pues nosotros tenemos que atender a todos los pacientes como potenciales portadores o potenciales transmisores del virus, ¿no? Por la condición que estoy diciendo, ¿no? Estamos viendo la cantidad de pacientes que estamos viendo con sintomatología que te puede hacer sospechar en COVID y que lo puedes, pues, buscar el diagnóstico a través de estudios de laboratorio, pero también alguna vez te invité a mi consultorio, 2 o 3 veces creo que pasaste conmigo al consultorio, y no dejo de ejercer la medicina privada. Y entonces, perfectamente me doy cuenta de la cantidad de pacientes que estoy atendiendo, cuáles son las molestias por las que acuden, y pues efectivamente estoy viendo que se incrementa, ¿no?
algún compañero me decía, es que en el reciente informe que sacó, no sé quién decía que había disminuido la medicina en las unidades del sector salud, la consulta había disminuido en las unidades del sector salud y que se había incrementado la consulta privada. Y entonces decía, creo que López Gatell tiene comisión con el doctor Simi, porque todos están yendo con el doctor Simi, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, entonces tú, porque él es dueño de un laboratorio de análisis clínicos, que a lo mejor me está oyendo ahorita, se va a enojar por lo que voy a decir. Es el químico. Es químico. Y le digo, entonces tú tienes comisión con la subsecretaria de Regulación, Control y Fomento Sanitario del Estado, porque te estás recibiendo una cantidad impresionante de pacientes para tomar muestras de PCR, y entonces seguramente le estás pasando comisión porque te lo están mandando a ti. Pero no es cierto. La realidad es que acuérdense que la gente pues tiene su manera de comunicarse. Y entonces la gente en estos momentos, mucha, con algún padecimiento determinado, no quieren acudir a los hospitales ni a las unidades de salud por el temor de contagiarse de COVID. Y entonces dicen, no, yo no voy no quiero internarme porque me voy a contagiar y me voy a morir. Y muchos pacientes no van al hospital con sintomatología de COVID porque si es que me van a internar, me van a entubar y adiós, ya no voy a volver a verlos nunca, ¿no? Entonces, efectivamente, sí se ha incrementado la consulta en las unidades privadas, en las clínicas privadas, pero es esta la condición que ha hecho que la gente busque no acudir a los hospitales que fueron reconvertidos para la atención de los pacientes por COVID y que también muchas instituciones del sector salud, si no es que todas, cerraron su consulta externa y no están atendiendo a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y con la consulta general. Y entonces están yendo estas personas a los particulares. Y bueno, evidentemente cada quien va de acuerdo a su nivel y su condición, su posibilidad que tiene de pagar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Pues estoy viendo que tengo un montón de consulta en el consultorio y que mucha de esa consulta va con datos clínicos muy sugestivos de COVID. Se nos olvidan algunas cosas a veces porque, bueno, basándonos en la evidencia científica, por lo menos hasta ahorita lo que se ha escrito y se ha visto es que más o menos el 95% de la población puede cursar con COVID asintomático, sin síntomas. Y un 5% puede tener síntomas graves, moderados a graves, y posiblemente un 2%, 3% tenga el riesgo de morir. Y entonces, mucha gente acude a la consulta con molestias y algunos que dicen, como dijiste acertadamente, compraron su prueba rápida en la calle, se le hicieron y te dicen, doctor, salí positivo. O tengo molestias muy leves, ¿no? Y entonces, la evidencia que nosotros tenemos en este momento, hemos escrito, se refleja en la cantidad de pacientes que acuden a las unidades de salud, es que por lo menos en Acapulco está o se contuvo o ya va disminuyendo la tasa de infección. Esto es importante mencionarlo también porque siendo México como es tan heterogéneo, y bueno, en una región está arriba, en otra región está abajo, y lo veíamos con el semáforo, ¿no? En unos estados en rojo, otros en amarillo, otros en verde. Somos el mismo país, pero como que estas oleadas no se dan de manera homogénea en todo el país,
sino que van por región o por estado presentándose. No estoy hablando de evidencia científica, estoy hablando de lo que se observa, pero bueno, de ahí nace la evidencia. No, es claro que tenemos un país diverso y multicultural. Yo recuerdo cuando comentábamos no hace mucho, que por ejemplo las tasas de incidencia de enfermedades como la tuberculosis o la lepra, históricamente en Acapulco, porque además Acapulco era el puerto por el que llegaban de España o de donde llegaran, Todos lados. ¿sí? Y resulta que sigue siendo un problema endémico la tuberculosis y la lepra en Acapulco. No sé si en otras regiones tenga la misma incidencia. El problema, según mi opinión, estriba en que de la información tú obtienes datos, pero los datos no son suficientes para hablar de evidencia. ¿Qué haces con los datos? Los interpretas. Yo interpreto que me duele la cabeza y me echo una aspirina, porque además ese era el comercial. 1, 2, 3 y se te quita el dolor de cabeza. ¿Sí? Y si se me quita, lo cual no me estabiliza la tensión arterial, suponiendo que fuera la causa. Para mí la noción de tensión arterial no es evidente. Lo que es evidente es el dolor de cabeza. Para ti como médico, tú me crees que me duele la cabeza. Sea falso o verdadero. Eso es irrelevante, ¿sí? Y entonces me checas la tensión arterial con un baumanómetro. Y en efecto ves que la tengo muy elevada. Me administras el fármaco y pum, me das, haz de cuenta, uno de los ultrarrápidos para bajar la tensión arterial y me da un dolorzote de cabeza peor que el que llevaba. O que te la baja de ramalazo, ¿sí? Entonces resulta que ese descenso de la tensión arterial también está relacionado con el incremento del dolor de cabeza. Hay evidencias de ello, pero algunos no, porque los organismos tampoco funcionamos igual en todos lados. Además, en Acapulco están a nivel del mar. Por acá estamos arriba del nivel del mar. Y esto implica otras cosillas. En el fondo, tú que impartiste la materia, ¿qué debemos entender? Saliéndonos del COVID, porque sé que el COVID Sí. es Da para seductor para todo. muchos de quienes nos siguen y da para todo. ¿Qué es medicina basada en evidencias? Porque lo mismo ahora se está poniendo de moda en psicología basada en evidencias, y parece ser que la evidencia son artículos publicados en revistas evaluadas y arbitradas por pares. Aquí la noción de impar es inútil, no importa la noción de verdad, aquí lo que importa es el consenso, dijeras tú, en lo que son las normas oficiales mexicanas. Sí. O lo que decían en el diario oficial de la Federación, por acuerdo del diario oficial de la Federación se establece que los adultos que hayan tenido las 2 dosis de su vacuna o la vacunación completa y 15 días adicionales ya no son prioritarios para el COVID. Es decir, entonces el COVID se tiene que alinear al diario oficial de la Federación. El problema de los consensos y los acuerdos. ¿Qué es medicina basada en evidencias? Hay una definición que dice que más bien no define la medicina basada en evidencias, define el para qué la medicina basada en evidencias. Es que la medicina basada en evidencias es el uso racional, explícito, de la mejor evidencia científica para la toma de decisiones relacionadas con la salud del individuo o la comunidad, ¿sí? Entonces, el uso racional de la mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones. Ahí hay tres condiciones. La primera, ¿cuándo el uso va a ser racional o no? Pero ese es un primer problema en la definición,
porque si es el uso racional, según quién es racional o irracional. Segundo, la mejor evidencia científica. ¿Cuál es la Disponible. mejor y cuál no es la mejor disponible? ¿Cuál es la mejor y cuál no es la mejor? Y Sí. tercero, para tomar la decisión, quien toma la Para la decisión, toma de decisiones relacionadas con la sí, salud del individuo o sí. la comunidad. Es decir, resulta que la subjetividad de quien decide si es racional, la subjetividad de quien decide si es la mejor disponible y la subjetividad de la toma de decisión no desaparece con la definición. Pero me gusta ser abogado del diablo. No sé si efectivamente sea una moda, es una moda que decías tú, llegó como, había una estación de radio en la Ciudad de México, que sí me acuerdo su nombre, pero no le voy a hacer el comercial, que tenía un programa que se llama Las que llegaron al Hit Parade para quedarse. Y tengo la impresión de que medicina basada en evidencias, psicología basada en evidencias, investigación científica basada en evidencias, tiene que ver con contrastabilidad o repetibilidad y con predictibilidad, que sea predecible algo que pueda suceder, probabilísticamente hablando, no con artes adivinatorios, porque si no acudimos al oráculo de Delfos o a otros oraculeros que los digan del futuro, pitolizos, agoreros, augures o lo que sea. El problema de fondo es, esa subjetividad no desaparece. Entonces, ¿dónde queda la medicina basada en evidencias? Ok. Perdón, no tengo ganas de fregarte, sino de No, ir. no, no, es que No, yo por eso decía, no explica realmente lo que es la medicina basada en evidencia, sino para qué. Y entonces dices, necesito tener la evidencia. Y hace rato hablaba acerca de las normas oficiales mexicanas. Y decía que las normas oficiales mexicanas pues, eran los consensos de grupos de expertos, donde definen desde el diagnóstico, hablan de la enfermedad, definen el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando de su subjetividad y de criterios, pues el criterio varía de un lado a otro, de un estado a otro, de una región a otra. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo hablar de antihipertensivos? Hablar de los antihipertensivos, decir, ¿por qué le voy a dar propanolol a fulano? ¿O por qué le voy a dar nifedipina a mengano? ¿O por qué le voy a dar captopril a perengano? ¿O por qué le voy a dar alfametildopa a tal paciente? ¿O por qué voy a dar un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina a tal paciente? Y así como van saliendo los medicamentos y generaciones de medicamentos, ¿qué me hace a mí tomar la decisión de dar uno u otro medicamento? Y entonces, pues yo le doy lo que lo que tengo en el sector salud, ¿no? Si me dicen que solamente tengo nifedipino, pues le doy nifedipino. Si me dicen que solo tengo captopril, pues le doy captopril. Pero aquí en el consenso primero es hacer el diagnóstico. Segundo, ¿qué le voy a dar a mi paciente de acuerdo a las características de cada paciente, a la sintomatología de cada paciente? Pero que esté dentro de un marco, y alguien decía, o creo que usted mismo decía, las normas oficiales mexicanas son verdaderas camisas de fuerza, porque te tienes que sujetar solamente a lo que dice ahí. Y preguntas, ¿quién las hizo? Bueno, se supone que le hicieron expertos, ¿no? Expertos en el área. Ahora, dentro de la medicina basada en evidencias, dice que sin desdeñar la experiencia personal de una persona o de un grupo de personas. Esto quiere decir que también muchos, una frase muy trillada y que muchos médicos decimos, ¿no? Pues en mi experiencia personal, o sea, ¿qué tanto vale tu experiencia personal comparado con la evidencia científica? ¿Y cuál es la evidencia científica? Bueno, la evidencia científica se tiene que construir. Entonces, la evidencia científica la vamos construyendo, pero ¿cómo se va construyendo? Y entonces hace ratito hablabas de manera, así, decías las revistas indexadas, ¿no? Arbitradas.
Entonces, ¿qué voy a consultar? O sea, yo como médico sé que día con día la medicina va cambiando, que los tratamientos van evolucionando. Y entonces, que día con día se van conociendo nuevas cosas de la enfermedad, y los tratamientos también día con día se van descubriendo o investigando nuevas sales que nos permiten dar tratamientos cada vez que provoquen menor daño al individuo y que tengan una mejor acción. Entonces, tengo que estarme actualizando. Y entonces, ¿en qué me actualizo? Y entonces yo les platico a mis alumnos, les digo, miren, todas las fuentes de información tienen su grado de validez, ¿sí? O de confiabilidad. Vamos a hablar de confiabilidad. Por ejemplo, el periódico es una fuente de información, ¿sí? Escrito o electrónico, es una fuente de información, sí. ¿Qué tanta validez tiene? Los medios electrónicos como la televisión, la radio, ¿son fuentes de información? Por supuesto que son fuentes de información. ¿Qué tan válidos son? Y entonces nosotros como profesionales, y no hablo solamente de la medicina, sino de todos los profesionales relacionados con tu disciplina, ¿cuáles son cuáles son las fuentes de información que utilizas? Y entonces ya estamos viendo que, por ejemplo, el periódico, la radio, la televisión, el internet, el Facebook, etcétera, tienes fuentes de información. Disciplinar, pues me voy ahora a mis libros de texto. ¿Qué tanto peso tienen los libros de texto? Y después me voy a las revistas especializadas. Entonces, aquí es quién la publicó, dónde se publicó. Por ejemplo, no es lo mismo consultar la revista, es que si no voy a decir algo a que pueda incomodar a alguien, y no quiero decirlo, ¿no? Pero bueno, decir la Journal Medical New England, ¿no? O la llama, una revista médica especializada. La comparo vamos a ponerle con la revista del Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Cuál tiene mayor peso científico? Depende para qué lo quieras, ¿no? Depende de qué es lo que trate una y otra. Depende del tema de que se trate. Yo, como soy admirador del Instituto Nacional de Salud Pública, digo, pues el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sé que en el Instituto Nacional de Salud Pública están investigadores muy prestigiados a nivel nacional y a nivel internacional, y que una de las actividades esenciales del instituto, pues es la investigación. Y con la investigación la hacen de manera metodológica, con una metodología que seria, como decías hace ratito, cuando le cuesta esta telefónica, no creo que hagan ese tipo de metodología, ¿verdad? O sea, No, tienen que tener sus protocolos bien establecidos, metodológicamente hablando, que le permitan tener un sustento. Y para allá también tenemos que decir, bueno, ¿qué método estadístico utilizan? O sea, ¿cómo? Porque tiene que tener un análisis estadístico. Y entonces, ¿qué método estadístico están utilizando para darle validez? Escucha la palabra validez o soporte a la investigación que están haciendo. Entonces, bueno, estoy diciendo, el Instituto Nacional de Salud Pública publica su revista, sus investigadores, tiene sus colaboradores nacionales e internacionales, hacen estudios locales, o hacen estudios multicéntricos, o hacen estudios nacionales, o hacen estudios entre países.
También la revista esta que acabamos de decir, New England, hace y son revistas que son indexadas y arbitradas. Cada uno de los editores tienen sus criterios. ¿Para qué? Para que aceptar o no aceptar la colaboración o el artículo. Y entonces el comité editorial va a revisar la propuesta de artículo, ¿sí? Pues tal investigador me está mandando este artículo en relación a la investigación fulana de tal, ¿sí? Entonces, estoy hablando de que se está construyendo la evidencia. ¿Cómo se construye la evidencia? Entonces, ¿yo qué consulto? A mí como médico, ¿qué me interesa? Yo puedo decir que en la formación como médico, la parte de la investigación debería de tener un peso fuerte. Sin embargo, es tan amplia la cantidad de conocimiento o de información que tienes que tener, que en la parte de formación como médico, muchos hacemos un poco de lado, lo vemos tediosa la investigación, y entonces no tenemos esa formación que nos permita decir, bueno, voy a hacer investigación, pero no solamente voy a hacer investigación, sino cómo discriminar la información que me va a llegar, ¿sí? Yo tengo que ir buscando las evidencias. ¿Qué es lo más actual? Lo más actual no siempre estamos hablando que sea lo mejor, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que buscar es fuentes de información que te permitan buscar, ahora sí, de manera especializada, oportuna, actual, la evidencia que tú necesitas para el ejercicio de tu profesión, ¿sí? A lo mejor un poquito más al ratito somos más explícitos en esto. Lo que quiero decir es que las evidencias primero se construyen en base a los proyectos o a los protocolos de investigación, ¿sí? ¿Quién hace la investigación? ¿Dónde se hace la investigación? ¿Y dónde se publica esa investigación? Yo les pongo ejemplos también. ¿Quién hace la investigación? Yo les decía a mis alumnos, miren, yo quiero mandar un artículo a la revista del Instituto Nacional de Salud Pública para continuar. Y entonces, pero hay otro investigador, yo, Wilfrano Pérez Elizalde, con un grupo de 4 investigadores, mandamos nuestra investigación para que se publique. Porque hago la investigación, pero no tiene que publicarse, tiene que dar a conocer. ¿De qué sirve que él haga y se quede ahí guardada en el escritorio, que nada más la conozcamos nosotros? Segundo, hay otro grupo encabezado por el maestro Rui Pérez Tamayo y manda su artículo a la misma revista del Instituto Nacional de Salud Pública. Resulta que llega al comité editorial y solamente hay espacio para un artículo. ¿Cuál van a publicar? Aunque los dos somos Pérez, yo soy Wilfredo Pérez y aquel es Rui Pérez Tamayo, ¿cuál van a publicar? O cuál es probablemente el que optarían por publicar, porque no creo que sí que sea el más importante o el más trascendente o qué sé yo. Entonces, seguramente por el nombre, pues dicen, no, pues es garantía, ¿no? Por ejemplo, yo estaba hablando hay un método científico, el método científico de la investigación. Yo me acuerdo desde la secundaria nos enseñaban el método científico, ¿no? Y que empieza por la observación, experimentación, etcétera, etcétera. Y bueno, tú te quedas con esa idea de que existe un método científico de la investigación. Y entonces, después dice alguien, ¿hay un método o hay más métodos? Y para ahondar un poquito, el maestro Rui Pérez Tamayo tiene una publicación que dice, ¿existe el método científico de la investigación?
Entonces, bueno, estamos hablando ya de metodología, estamos hablando de publicación, estamos hablando de quién hace la investigación, bueno, estamos hablando de quién hace la investigación y dónde se va a publicar. Entonces, del nivel de evidencia o de credibilidad que puede tener el lugar donde, o la fuente de donde está obteniendo la información. Entonces, no es tan sencillo hablar de medicina basada en evidencias. Y agréguele que, pues, muchos de nuestros compañeros, pues ya no quieren leer después de que terminan la carrera, ¿no? O especialistas, no, ya no, ya terminé, ya sé todo, ya no necesito saber más. Y entonces se empieza a tener una complejidad. Hablaba yo, tratar de no divagar un poquito y tratar de hilar las ideas cuando yo decía, existen las normas oficiales mexicanas con la finalidad de homogeneizar los criterios a nivel nacional y que tú en Guerrero utilices esta línea de fármacos porque en base a la evidencia científica disponible que tenemos a través del consenso establecido en esta norma o compendiado en esta norma, nos permite decir que debes utilizar esto, esto y esto. Y que el médico que está en Chihuahua, que es un médico mexicano también, no difiera o no haya una discrepancia entre el manejo de uno y otro, ¿sí? Porque todo está pegado no a la norma, digo, apegado a conocimiento, apegado a evidencias. Y entonces yo estoy demostrando a través de la información que he encontrado en estas fuentes fuentes de información, que pueden ser, sí, me puede servir un libro, por supuesto que me puede servir un libro. No es la mejor fuente de información ni la evidencia más confiable. Entonces, las evidencias más confiables en este momento son las que vienen en revistas. ¿Y qué tipo de revistas? Pues mira, es que lo leí en este, ¿cómo se llama? Contenido, ¿no? Mira, lo leí en selecciones de real. Dije, no, espérate. Estamos hablando de fuentes de información serias. Fuentes de información que digas, no es que lo leí en Wikipedia, no, pues ya, desde que dijiste que lo leí en Wikipedia, ya perdiste, ¿no? Porque en Wikipedia puedes escribir un estudiante de secundaria sobre un tema X hasta un científico de la NASA y para saber quién está escribiendo. Entonces, tengo yo que buscar dentro de del mismo Internet mis bases de datos, qué bases de datos, con qué bases de datos cuento, ¿no? O sea, ¿qué está inscrita en mi universidad, por ejemplo? Que nosotros teníamos la biblioteca del CONRECYT y entonces nos daban apertura a la biblioteca del CONRECYT y obviamente que ahí tienen una cantidad de libros y revistas que pues, no son de utilidad. El problema es discriminar la información. O sea, ¿cuánto tengo? Para estar actualizado, dicen, sí, no sé de dónde salió el dato, lo encontré, pero dice que un médico actualizado tiene que leer alrededor de 10 artículos médicos diario. 10 artículos, pues te la va a pasar leyendo, ¿no? Y entonces, ¿cuándo vas a ejercer? Entonces, es complejo, complejo, el llevar, decir, estoy practicando la medicina con base científica. Me apego a la base científica, pero necesito saber, y esto trasciende, no es tan como estamos viéndolo entre tú y yo, personas, pero puede haber un problema médico legal y puede haber una demanda de algún paciente con el médico. Y entonces, cuando hay una demanda, te dicen, bueno, ¿y usted por qué hizo eso? ¿O por qué utilizó eso? Y entonces dices, bueno, es que aquí está mi norma oficial mexicana, que tengo como fuente, tengo ta. Pero sí, oiga, pero la norma oficial mexicana, no te apegaste si la norma oficial mexicana dice lo contrario de lo que estás diciendo.
porque bueno, los abogados son especiales. No sé si ya me salí del tema o voy. No, está bien. Pareciera ser que también tiene implicaciones jurídicas, implicaciones laborales, porque si tú estás dentro de una universidad te piden publicaciones en cierto tipo de revistas, perfiles académicos, posgrados, entre más posgrados tengas mejor. Puntos que obtengas sea por publicaciones, por divulgación, por asignaturas, dirección de tesis, toda esa historia dentro de lo que es el control de los arneses institucionales que te obligan para mantenerte con los estímulos económicos, porque el salario no da para ello, dentro de la farándula, ¿sí? Publicaciones, puntos y perfiles. Ahí. Bueno, pues Pero además de ello, hay gente que no está en las universidades. Hay médicos que ejercen de motu propio en sus consultorios y desde allí están abordando su práctica. Sí hay un deslinde entre la medicina como práctica profesional y la investigación científica dentro de la medicina. No me voy a meter al tiro de si la medicina es una ciencia o no, porque esa es otra discusión también entre médicos, filósofos y demás. Algunos dicen que es arte, otros dicen que es un problema de práctica profesional, sea como fuere, sí hay esta idea de la investigación científica como fundamento de la práctica profesional en la medicina. Sin embargo, el problema es gordo porque yo no concibo una facultad de medicina sin práctica hospitalaria o enfermería, pensémoslo así. Entonces resulta que quienes tienen los más altos grados y están en los programas de investigación no son necesariamente los que están en los hospitales o en la práctica clínica. Y si me voy a operar, no voy a elegir al que tenga 4 doctorados, sino al que tenga más experiencia quirúrgica. Es decir, es un problema de decisiones prácticas y teóricas. No voy a decir, bueno, el que tiene más experiencia científica es Ruy Pérez Tamayo, pero el que tiene más experiencia quirúrgica es Bulfrano Pérez. Voy con Bulfrano. Aunque los dos sean Pérez, el criterio de decisión es otro. Dijeras, elegir la mejor evidencia disponible para la práctica, ¿sí? Y su uso racional para la toma de decisiones en el ámbito, ¿sí? Si pienso en psiquiatría, pensaré, bueno, los mejores antidepresivos, antipsicóticos, etcétera. Aunque se siguen llamando antidepresivos y según los manuales en uso ahora se llama trastorno bipolar, no se llaman antibipolares. Es un rollo entre la farmacología, la práctica, adherencia terapéutica, otra serie de mecanismos y criterios de decisión. Pero no tengo duda que el problema es complejo como para decir, basta con que lea las revistas arbitradas y ya la hice, porque quién sabe. Sí, pues vamos centrando entonces que estamos diciendo que la medicina basada en evidencias científicas, por supuesto, tiene que ver, sí bien con la experiencia de quien ejerce, pero tiene que ver también con la actualización continua. Y entonces, para que estés al día y al corriente, y para que ejerzas una medicina basada en evidencias, pues evidentemente tienes que estar actualizándote cotidianamente, continuamente. Muchos decían, porque somos así los médicos un poquito presuntuosos, que el médico nunca termina de estudiar y toda su vida se la pasa estudiando, ¿sí? Y efectivamente, todo el tiempo vas a estar estudiando. Te voy a poner un ejemplo.
de cómo las cosas cambian o avancen. Cuando yo era estudiante de medicina, llevaba una materia, una asignatura que se llama gastroenterología. Mi maestro, un excelente gastroenterólogo, muy didáctico, muy clínico, era jefe de cirugía del hospital de Acapulco. Estábamos hablando no hablábamos en ese momento hoy se dice enfermedad ácido péptica. La enfermedad ácido péptica pues engloba la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la gastritis, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Entonces decíamos, tenía úlcera, tenía gastritis, hoy se llama enfermedad por ácido péptica. Y entonces, en ese momento, estoy hablando de los años 83, por ejemplo, más o menos, 84, que llevaba la asignatura de gastro, y entonces hablábamos de cuál era el mejor tratamiento en ese momento para la gastritis. Y entonces hablábamos de que la dieta se tenía que fraccionar y que tenía que ser una dieta rica en lácteos y que utilizabas crema y que utilizabas leche fría. Y en ese momento había un medicamento que era la panacea, ¿no? Se llamaba cimetidina, ¿no? Y la cimetidina es lo máximo que hay en este momento. Bueno, pues en ese momento era lo que había, lo que teníamos y lo que decía que era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pasa el tiempo, yo soy especialista en medicina familiar, hice mi especialidad en la Ciudad de México, en un hospital ahí donde me tocó rotar, pues nos hacían que todos los días presentáramos algún artículo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar ahora ya hablábamos de la enfermedad ácido péptica como tal, ya no hablábamos de gastritis, otitis. Entonces, estas entidades tienen que hacer el diagnóstico de precisión. Por ejemplo, decías, la gastritis es un diagnóstico clínico. Pues no, no es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico endoscópico o por histológico o patológico, ¿no? Por patología. Entonces, estábamos hablando de la enfermedad ácido péptica y entonces encontramos artículos que decían que se tenía que tratar este problema con antibióticos y pues, todos nos fuimos de espalda. ¿Cómo cree que vamos a utilizar antibióticos? Ya para la época de la cimetidina ya había pasado. Y ya, ¿quién usa cimetidina actualmente? Muy excepcionalmente lo vas a utilizar. Salió la famotidina y salió la ranitidina y salió el inhibidor de bomba de protones. En esa época el inhibidor de bomba, pero para conseguirlo era un problemón, ¿no? Y ahorita ya hay un montón de cosas más. Pero bueno, volviendo al tema, encontramos muchos artículos que ya hablaban acerca de la relación que existía entre el Helicobacter pylori y la enfermedad ácido-péptica. Y entonces, que no solamente tenías que utilizar un antibiótico, tenías que utilizar 2 o 3 antibióticos. Pues estábamos increíblemente espantados, ¿no? Y entonces uno de nuestros maestros decía, se rascaba la cabeza con los pocos pelos que tenía, y decía, pero ahí está la evidencia. En unos años nos vamos a arrepentir por no estar utilizando lo que actualmente la evidencia está diciendo que existe. ¿Y qué sucede? Pues que efectivamente se ha demostrado que el Helicobacter pylori tiene que ver con la enfermedad ácido-péptica, particularmente con el caso de gastritis, y que tienes que dar un tratamiento antibiótico para erradicar la bacteria, ¿sí? No para la gastritis, para erradicar la bacteria que está ayudando, coadyuvando a que se produzca el problema. Pero en ese momento, si me voy al 84 y me voy al 92, 93, que estaba leyendo esto, era impensable, ¿no? Entonces, hasta le dieron el premio Nobel al que hizo el descubrimiento del Helicobacter pylori. bueno, entonces, a veces tenemos la evidencia y no creemos que sea así, no la creemos. Y como eso, muchas
cosas en la práctica médica, lo que usábamos antes hoy no tiene utilidad, no tiene utilidad, sabemos que no sirve y sin embargo, mucha gente gente entre comillas, cuando hablo de gente estoy hablando a los de mi profesión, Tu gremio. lo sigue haciendo. Entonces, la evidencia o la medicina basada en evidencias se habla de la medicina científica o la que se ejerce tomando como base lo que científicamente está demostrado. ¿Pero qué es científicamente cómo? A través de metodología, a través de investigación, a través de publicación, tenemos que estar leyendo, viendo, revisando y a veces aceptando y a veces no aceptando, porque también se cometen muchos errores. Entonces, hay cosas también en las cuales comentábamos cuando el día que me hablaste acerca de los sesgos. También existen sesgos metodológicos, existen sesgos como todo, de interés, y entonces la revista puede tener sus políticas y dentro de sus políticas pueden estarse. A ver. ¿Sí me escuchas, verdad, doctor? Ya te escucho. Indudablemente se requiere una dosis de humildad para reconocer que las evidencias científicas y la noción de evidencia científica también es relativa a una época histórica y contexto. La última vez que estuve en La Habana, Cuba, y en Varadero, porque he ido muchas veces, usualmente me resbalo con las puercas muletas y me lesiono hombros y codos por extensión forzada, flexión forzada y demás. Para bien mío no me he fracturado todavía por esa razón. Sin embargo, ya ando más tiempo en silla de ruedas y en andadera porque la osteoartrosis y las secuelas de esos golpes me han dejado con algunos problemillas. Fui a un hospital Yo en La diría que la Habana. edad, ¿no? Aparte de la edad, indudablemente, el gasto, el uso y otras cosas, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después. Seguro. Y resulta que fui a un hospital, me sacaron la radiografía y me dijeron, fíjese, tiene una fractura de la rótula en 3 partes. ¿Cuándo se la hizo? Digo, pues ni me había enterado de esa fractura. Bueno, comentando con la doctora que estaba ahí, le digo, oiga, por cierto, ¿qué hay con el pie diabético? Dice, aquí casi no amputamos. Dije, ah, caray, ¿qué hacen? Dice, tenemos una inyección que se pone in situ, en el lugar de la infección, y con 3, 4 inyecciones se cura. ¿De verdad? Sí, el problema del pie diabético lo tenemos controlado con un medicamento. Como cuando llegó la famosa onda del PPG para diabetes y estas cosas, y resulta que entre un país y otro, porque bueno, estamos tasados por la noción científica occidental, pero pensar en China, ¿cómo le hacen? Porque no ha desaparecido la cultura china, pese a que no lleven necesariamente estos criterios en todos los sentidos, o en la India, o en Vietnam, o en la URSS, en Rusia, y algunas de esas naciones. Es indudable que también la noción de medicina basada en evidencias o psicología basada en evidencias o la evidencia científica es relativa en tiempo y lugar. Un poco revisando historias de la medicina, he podido ver, porque sí, la historia me gusta mucho y he leído bastantes historias de la medicina, de la psiquiatría, de la neurología, de la neuropsicología, etcétera.
me he encontrado con que existen diferencias y cuestiones que en un tiempo eran válidas o legítimas, hoy ya no lo son, no cabe duda. Esto implica una dosis de humildad y una dosis de reconocer el carácter relativo en dimensión temporal, histórico, cultural y de tiempo de la noción de evidencia científica. La realidad es cambiable o cambiante o dinámica y lo mismo pasa aquí. Nada es para siempre, digámoslo así. Lo mismo que la noción de evidencia, porque si regreso a la definición que nos diste, el uso racional de la mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones, teóricas o prácticas, lo que comentábamos de las encuestas. La encuestología es muy sabrosa. Se han incrementado los problemas de depresión y cómo le hizo para saber. Pues hice una encuesta y le pregunté a la gente si le da depresión. El autodiagnóstico como criterio de decisión metodológico, pues ya deja mucho que desear, fuera de la fuente, ¿sí? El problema es metodológico. Esta idea de la relatividad también es importante reconocerla en esta noción de medicina o de psicología o de lo que sea basada en evidencias científicas, porque de otra manera quedamos atrapados otra vez en el dogma. ¿O no, doctor? Apagué el micrófono, pero ya, Ah, ya. Lo que pasa es que la variabilidad en la práctica clínica, pues es lo que ha hecho que se tome esta como, pudiera yo decirle como una especie de mandato, ¿no? Eh, si ponemos un ejemplo actual del padecimiento que estamos viviendo a nivel mundial, eh, y revisamos qué tanto había en relación al SARS-CoV-2 en diciembre de 2019 o en enero de 2020, ¿qué tantas publicaciones había? Pues realmente muy, muy escasas, ¿no? Y ahorita, si nos ponemos a revisar, pues vas a encontrar ya tal vez millones de investigaciones. ¿Y qué es lo que se utiliza para tratar a los pacientes con SARS-CoV-2 o con COVID-19, que es la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2? Entonces dices, ¿o por qué estás utilizando tal o cual medicamento? ivermectina, por ejemplo. La ivermectina. Recientemente salió un, un consenso o un lineamiento eh, de mexicano, bueno, yo digo que es un consenso, o una guía, se llama Guía Clínica para el Tratamiento del COVID-19 en México, consenso interinstitucional, ¿sí? Es actualización 2 de agosto de 2021. Y entonces te pones a revisarlo, son pocas páginas, son 67 páginas. Y No entonces más. dices, te marca, ¿no? No se debe utilizar esto, ni 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 esto. Como una lista como de 20 medicamentos que no se deben de utilizar porque no hay evidencia de que realmente funcionen. Y entonces la ivermectina es uno de ellos, ¿no? Dices, ¿en qué parte del país y creo que del mundo no están utilizando la ivermectina? ¿Sirve o no sirve? Según el consenso que tenemos, no No hay sirve. evidencia. No hay No, no evidencia es lo que... mismo, supongo, porque una cosa es que no haya evidencia según el consenso y otra cosa es que no sirva. Y entonces, ¿por qué estás utilizando de que sea de utilidad? Y entonces realmente te acota
a una cantidad muy pequeña de fármacos que también hay muchas dudas en relación a su utilidad. Pero bueno, es lo que tenemos, o sea, es lo que tenemos hasta ahorita. O sea, por lo que hasta las evidencias que hasta ahora tenemos son esas, ¿sí? Y entonces es lo que tenemos que estar utilizando. Pero bueno, aquí utilizas al agua bendita, si es posible, ¿no? Más de uno lo ha utilizado, yo creo. Entonces, pero eh, siempre tenemos que acercarnos a una práctica profesional donde tengamos el soporte o la evidencia científica de que estamos llevando a cabo una buena práctica, una buena praxis, ¿sí? Y entonces Recuerdo, no puede ser de tu experiencia, porque yo en mi experiencia como médico, en tratar a los pacientes con SARS-CoV-2, pues puede ser muy pobre comparada con quien agarra toda o sistematiza toda la información que va surgiendo, ¿no? Y ahí es la otra. ¿Cuál es la evidencia científica de mayor peso? Y seguramente usted ha oído hablar de los metaanálisis. sí, claro. Entonces, el peso más fuerte está centrado en estudios de metaanálisis, que es un estudio de estudios. A ver, sí, me queda claro ese punto. Recuerdo hace tiempo un cineasta mexicano de nombre Óscar Menéndez Zavala hizo un documental que se llama Sáname con tu poder en la región Mije. Entrevistó chupadores, esos que chupan la enfermedad y con mezcal la salvan y escupen. Y entrevistó a quienes tienen la farmacia herbolaria de los Mijes. No se han extinguido los Mijes. No hay evidencia científica de que funcione. Sin embargo, en términos de pragmatismo, pareciera ser que en la región Mije acuden antes con el chupador y con la curandera o con la partera empírica que con el médico, porque además ni hay. Ni hay. Otro documental que hizo Óscar Menéndez fue a China y vio una cirugía de columna. Yo la vi porque la filmó. Con acupuntura anestesiaron al paciente. Le hicieron la cirugía ambulatoria de columna y salió caminando. Digo, está filmado y está documentado que el paciente no tuvo manifestaciones de dolor durante la intervención quirúrgica. Sí. Hay evidencias de que la acupuntura aceptada científicamente, pero cuando tú lo ves en un documental que no está actuado ni nada, dices, bueno, algo está sucediendo. Es un solo dato, si tú quieres, que no está admitido, pero lo estás observando como un dato aislado o como un caso, y efectivamente, no sé si solamente tenga que ver la sugestibilidad, ¿sí? Que ayude a reducir el dolor durante la intervención. El caso es que está filmado en la experiencia en China, que también está en Filmoteca de la UNAM, esos dos materiales de Óscar Menéndez. Y me Bueno, parece que hay muchos datos aislados que no son necesariamente consensuados, pero que tienen su peso específico. sí. Bueno, lo que tenemos que decir es que la medicina que nosotros practicamos se llama medicina alopática. Se llama medicina alopática. Y que existen otras formas de curar, a través, por ejemplo, la medicina homeopática, la acupuntura china, la medicina tradicional. Entonces, hay medicina alternativa y que cada una de ellas tiene su fundamento científico.
Lo que sí debemos de tener claro es que, bueno, una golondrina no hace verano y un caso pues no es el mismo de todos. La variabilidad, por ejemplo, yo le he comentado a usted, le he dicho, pues, Enrique, pues usted es un campeón. Es un campeón porque primero sobreviviste a una epidemia, en una enfermedad que pues mató a muchísima Era gente, más ¿no? letal que esta. Seguramente sí. Y yo les comento a mis alumnos, vean alrededor cuántos compañeros con secuelas de polio tienen. Ninguno. Y desde hace décadas no tenemos pacientes con polio, ¿sí? Y en mi época sí me tocó estar junto con amigos o familiares, incluso con secuelas de polio. Pero también decía que eres un campeón porque tu umbral doloroso es muy alto. Tienes un umbral que necesitas un estímulo bastante fuerte para sentir dolor. Y hay personas, cada uno de nosotros somos iguales pero diferentes, ¿no? Tenemos los mismos derechos, pero todos somos diferentes física, genéticamente. Entonces, yo veo personas que con un pequeño estímulo, a lo mejor que te pudiera dar risa, a ellos les provoca un gran dolor, un dolor muy intenso. Hay umbrales para el dolor, muy bajos o muy altos. Que yo conozco gente que dice, oye, ¿para qué lo anestesiaste si ni siquiera le dolía? O sea, no siente el dolor, no tiene esa sensación del dolor, ¿no? Llega un paciente y me dice, doctor, quiero que me ponga un piercing en el ombligo, pero sin anestesia, sí, quiero sentir el dolor. Y órale, En pues, gusto se rompen géneros. pues si tú quieres, adelante. Ven, entonces, la variabilidad, mira, nosotros como médicos no curamos el empacho. ¿Qué es el empacho? No sé, ¿quién sí lo cura? O el susto, o O la mollera. o la mollera caída, ¿no? Porque hay que tener cuidado con eso. Ese sí es de cuidado para que veas. Eh, pero le hicieron mal de ojo al niño, ¿no? Y está el niño, la niña llora y llora y llora y tiene fiebre, no se consuela con nada y llega la abuelita, no, es que tiene ojo y mira, tráete un huevito y tráete un poquito de mezcal y le vamos a sobar con un huevo y ¡chum! Como por arte de magia, el niño, la niña se curan, ¿sí? Y no es una práctica poco común lo que es la medicina tradicional y la medicina que nosotros occidental o alopática. Y entonces, ahí, por ejemplo, aquí en Guerrero, si recuerdas bien, en Xochistlahuaca, está En el hospital de la Tlacuachis. comunidad, está el hospital de la comunidad y a un lado está el hospital de medicina tradicional. En Nayarit yo sabía que existía un hospital en Jesús María, que era alopático, y un hospital con médicos tradicionales, donde había hueseros, curanderos, cantadores, sopladores, de todo, parteras, y entonces la población decidía acudir con uno o con otro, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos siempre es buscar la mejor práctica y que algunas prácticas que pueden ser o que se han demostrado son dañinas no se utilicen, pero es válido. También la población busca su manera de aliviar sus problemas de salud. No, el sistema de salud no da respuesta a todo. Entonces, volviendo al tema, la medicina basada en evidencias o la medicina científica es esta práctica que tiene que ver con el uso de las evidencias científicas disponibles para la mejor práctica, ¿sí? La Otro asunto. experiencia, la experiencia pues tiene mucho que ver también, ¿no? De uno. Si es arte o ciencia, pues es una discusión eterna. Eh, O las Hay un dos cosas. asunto para ir cerrando, porque evidentemente también hay charlatanería. Ahí.
Algunos meten dentro de la charlatanería medicina tradicional, etcétera. Pero creo que vale la pena entonces deslindar medicina tradicional, medicina basada en evidencias científicas, de charlatanería. Porque de otra manera también queda uno expuesto a la charlatanería. Y en nuestra tradición la única opción viable es medicina basada en evidencias científicas. Y medicina tradicional para las comunidades, lo vimos, nos tocó visitar a ambos, casi la mayoría de los básicos comunitarios del estado de Guerrero. Y nos consta los problemas que se nos manifestaban en un estado tan diverso como Guerrero. Ya no pensemos México como nación. Creo que bien vale la pena entonces considerar allí cómo evitar hasta donde sea posible la charlatanería. Porque de otra manera queda uno expuesto. Sí, yo, la misma, hay una norma y existe una ley dentro de la Ley General de Salud. En México, en la Secretaría de Salud, no sé si en el ISSSTE o en el IMSS, que son las instituciones de salud más grandes, existan, pero la Secretaría de Salud tiene una dirección de medicina tradicional y hay un director general de esta área. Y han hecho hasta donde yo tengo conocimiento, un trabajo muy importante de compilar mucha información, porque también es cierto, tenemos que ser cuidadosos con los charlatanes, ¿no? Recordando cuando íbamos a Chilapa o a Tlapa, y entonces en la calle principal de Chilapa, un anuncio así grandote en una casa que decía que médico tradicional, curandero y brujo. Y entonces, y se cura de todo, ¿no? O sea, ese cuate curaba de todo, ¿no? Y Todo. igual en el centro de Tlapa, ahí había un letrero de un curandero, brujo, que se dedicaba a atender a la gente con sus problemas de salud. Pero estamos hablando, desde mi punto de vista, de gentes que no están realmente haciendo las cosas bien, charlatanes, y que ¿por qué tienen tanta gente en los lugares? Pues estaban llenos de gente, de nuestra gente del pueblo, pues porque tal vez tiene que ver mucho la comunicación, y entonces que no sepamos comunicarnos, así como acá hablas de los mijes hace un momento, pues nosotros tenemos allá los tlapanecos, los amuzgos, los mixtecos, los náhuatl, diferentes etnias y diferentes lenguas, y nosotros pues solamente hablamos una, si acaso. Y entonces la las tradiciones pues, las hacen consultar. Yo no quiero decir ignorancia, porque es también muy subjetivo hablar de ignorancia. Entonces, sí, tenemos que cuidarnos de ese tipo de práctica. Pero bueno, las parteras tradicionales, pues también ya no son tan tradicionales, porque de alguna manera se trata de tener censos y se trata de ayudar y se trata de darle elementos para que les permitan tener una mejor práctica. En mi servicio social yo lo recuerdo que tenía, no era, yo, o sea, la partera para mí no era competencia, yo era la competencia de la partera. Entonces, ¿qué hacía? Pues mejor me iba a ayudar a la partera, o la partera me venía a ayudar a mí, porque yo prefería hacer una alianza con la partera a que tuviera una muerte materna o se me complicara una paciente. Y entonces me hice muy buena relación con la partera y decía, cuando tenga algún problema, pues hábleme.
Y acuérdate que pues nuestra gente sigue siendo machista. Y entonces no quiere que la vea el médico, que la vea una mujer, pero un hombre no. Mi mujer no, que vea una mujer. Entonces, sí, tenemos que ser cuidadosos con charlatanes. Pero vuelvo a repetir, en México existe una Dirección General de Medicina Tradicional e Intercultural o Interculturalidad, algo así, y tiene un compendio de todas las prácticas que tienen su fundamento. Algunas no, pero muchas sí. Pero el grueso, pues somos la medicina alópata es la que pega. Entonces es la que practicamos y es la que conocemos y es la que se tiene que practicar de manera con las mejores evidencias científicas disponibles, tomando decisiones basadas en estas. Pues doctor, mira, ya prácticamente llevamos hora y media. Se ha ido de volada. No sin antes agradecerte y reiterar la invitación a quienes nos siguen y no se hayan suscrito a la Comuna de la Palabra en YouTube o en Spotify. No sé si quisiera cerrar esta charla con algún comentario adicional sobre esta idea de la importancia no solo de la noción, sino de la práctica médica basada en evidencias científicas. Creo que es una gran responsabilidad para todo el que ejerce la profesión médica en el país. Y bueno, hace muchos años cuando yo inicié mi práctica profesional como médico interno de pregrado en un hospital de ahí del estado de Guerrero, en la capital estábamos y atendíamos muchísima gente y la verdad es que de la gente más necesitada es la que acude a estos hospitales y también teníamos el problema del idioma, ¿no? De la lengua con la gente. Un médico adscrito, maestro de nosotros, en paz descanse, que falleció apenas recientemente, él decía que la raza de bronce aguanta todo, ¿no? Entonces, efectivamente, si es como en tal condición tal paciente llega y está vivo y se le tiene que hacer lo que se le tenga que hacer y se va vivo, ¿no? El paciente. Entonces, no existía esto se llama comisión de arbitraje médico, no existían los comités estatales de arbitraje médico, la gente en ese momento no pensaba en las demandas y hoy ya no digo con que llegó la comisión de arbitraje médico y ya empezaron las demandas, sino que conforme la sociedad avanza y hay más conciencia de el uso de tus derechos o de hacer que se respeten tus derechos, bueno, pues se incrementa el número de quejas y el número de demandas. Y entonces, mucho ayuda a la práctica profesional el hecho de que está pegado a la normatividad vigente y a las mejores prácticas. Si tú estás pegado a lo que marca la ley, tenemos que sujetarnos a lo que marca la ley y en particular nosotros a las instituciones donde prestamos nuestros servicios, pero las normas oficiales mexicanas dicen que esta norma oficial mexicana tiene que ejercerse dentro de las instituciones públicas o privadas en todo el territorio nacional. Algunas normas pues, están ya en desuso, y algunos dicen, no, esa norma no sirve para nada. Probablemente sí ya no esté actualizada, pero en la medida de lo posible las instituciones procuran que se estén actualizando las normas o las guías de práctica clínica, como por ejemplo esta guía que acabo de decir, el último consenso del 2 de agosto, ¿no? Pégate a los consensos que tienen que ver con evidencia, son consensos de expertos
y que tienen que ver con las evidencias científicas que norman nuestra práctica clínica. Entonces, lo más apegado posible a las evidencias científicas, no porque yo diga, es que mi experiencia, tu experiencia no cuenta, y si no estás apegado ahí, vas a tener problemas serios. Entonces, son dos cosas. Una, la obligación ética de estar actualizado, y dos, la obligación legal. Estás actualizado porque tienes que estar actualizado. ¿Sí? Entonces, cerrando, lo mejor es pegarse a la mejor evidencia disponible. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué uso? ¿Qué no debo de usar? ¿Sí? Si no, pues sí, te vas a meter en problemas. Pues doctor, no quiero dejar de agradecer tu tiempo, tu participación y naturalmente agradecer a quienes nos han seguido y nos vean después, porque ha sido muy interesante hablar desde la propia práctica en ciertos contextos de esta idea de la medicina basada en evidencias. Gracias Gracias, maestro Enrique. y Muy hasta amable la por la próxima. invitación. Al Gracias. contrario, Estaremos pendientes. Saludos. seguro. Saludos.